28 de febrero de 2024. Villa Constitución, Santa Fe. El rugido ensordecedor del alto horno en la inmensa planta siderúrgica de Acindar, un latido mecánico que jamás se había detenido durante más de 80 años, cayó repentinamente en un silencio sepulcral. Las chimeneas dejaron de escupir fuego. Durante generaciones, este gigante de hierro forjó literalmente el esqueleto de la Argentina. En su época dorada, llegó a escupir 1,7 millones de toneladas de acero al año. Le dio de comer a decenas de miles de familias. Levantó barrios enteros y se coronó como la indiscutida capital del movimiento obrero argentino. El orgullo de tener el mameluco de Acindar era un pasaporte directo a la clase media. Pero hoy, décadas después de sus mayores batallas, ese imperio de fuego es solo una colosal masa de metal frío y oxidado. Los portones están cerrados con pesados candados, las maquinarias paralizadas. Miles de trabajadores, suspendidos por tiempo indefinido, miran sus recibos de sueldo recortados y enfrentan un abismo de incertidumbre. De ser el motor económico de toda una región, pasó a una quietud aterradora que huele a despido y hambre. ¿Cómo es posible que un coloso industrial, nacido del sueño puro de la soberanía nacional, que logró sobrevivir a las persecuciones y desapariciones más sangrientas de una dictadura militar y que resistió los embates del libre mercado global, se derrumbe tan rápido y sin disparar un solo tiro en tiempos de paz? No fue una guerra exterior, fueron decisiones de escritorio, planillas de Excel y un país que se quedó sin oxígeno. Esta no es simplemente la crónica del apagón técnico de una fábrica. Esta es la historia definitiva del ascenso, la sangre, la resistencia y la amarga agonía del gran sueño industrial argentino. El año es 1942. El mundo está envuelto en las llamas devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. Las rutas marítimas internacionales están bloqueadas, minadas o son extremadamente peligrosas por la amenaza constante de los submarinos. En Argentina, a miles de kilómetros del frente de batalla europeo, los efectos de la guerra no se sienten con bombardeos ni sirenas antiaéreas, sino con un silencio paralizante y aterrador en los puertos. Durante décadas, el país sudamericano se había sentido cómodo y orgulloso de ser el granero del mundo, exportando cantidades masivas de carne y trigo para importar productos manufacturados de Europa y Estados Unidos. Pero el conflicto bélico global rompe abruptamente esa ilusión de seguridad. De repente, los barcos que traían maquinaria, repuestos, bienes de capital y, lo más crítico de todo, acero, dejan de atracar en Buenos Aires. La nación se da cuenta, con un golpe de realidad brutal, de su absoluta vulnerabilidad estructural. Sin acero, no se pueden construir puentes, no se pueden levantar edificios, no se pueden extender las vías férreas, ni siquiera se pueden reparar las maquinarias agrícolas que sostienen la matriz económica. El modelo agroexportador tradicional había dejado al país dependiente y maniatado ante los caprichos del hemisferio norte. En este clima de profunda incertidumbre y escasez, surge desde el Estado y el sector privado una necesidad imperiosa de supervivencia: la industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Argentina debía aprender a forjar su propio destino industrial de manera urgente si no quería quedar paralizada en medio del caos global. Era el momento exacto para encender los hornos propios. En este escenario de urgencia nacional emerge la figura de Arturo Acevedo. Ingeniero civil de profesión, Acevedo no era un mero especulador financiero que buscaba ganancias rápidas. Era un hombre pragmático que entendía una verdad fundamental de la geopolítica. La soberanía real de una nación en el siglo XX se medía en toneladas de metal fundido. Junto a un grupo de inversores locales y con el firme respaldo de políticas estatales que comenzaban a fomentar desesperadamente la industria nacional, Acevedo da el paso definitivo. El 6 de mayo de 1942 nace oficialmente Industria Argentina de Aceros, Sociedad Anónima, una entidad que el mundo pronto conocería por su acrónimo rotundo y metálico, Acindar. El desafío inicial era simplemente monumental. Fundar una empresa siderúrgica en medio de un conflicto bélico mundial significaba que era prácticamente imposible importar
tecnología avanzada o equipos nuevos. Los primeros pasos de Acindar, ubicados inicialmente en la ciudad de Rosario, fueron un ejercicio extremo de resiliencia, improvisación técnica y pura creatividad criolla. Operaban con maquinaria de segunda mano rescatada del abandono, adaptando equipos obsoletos y dependiendo casi exclusivamente de la recolección exhaustiva de chatarra como materia prima. En esos primeros meses, el trabajo era crudo y extenuante. Los obreros fundían metales bajo un calor asfixiante, supliendo la falta de tecnología moderna, con esfuerzo físico brutal. Sin embargo, cada viga, cada alambre, cada perfil de hierro que lograba salir de esos primeros y rudimentarios hornos era celebrado como un auténtico triunfo patriótico. Era el comienzo táctico de la independencia industrial argentina. Sin embargo, Arturo Acevedo sabía perfectamente que las instalaciones pioneras en Rosario, aunque simbólicas y heroicas, eran drásticamente insuficientes para la magnitud de su visión a largo plazo. La Argentina de la posguerra iba a necesitar una infraestructura masiva para modernizarse y sostener su acelerado crecimiento demográfico. Acindar no podía conformarse con ser un taller metalúrgico grande e improvisado. Debía convertirse en un verdadero gigante siderúrgico, una planta integrada capaz de competir a gran escala. Para lograr semejante proeza, necesitaban un espacio geográfico inmenso, acceso irrestricto a vías de comunicación estratégicas y una conexión logística directa y eficiente con las rutas fluviales para cuando el comercio internacional finalmente se normalizara. Comienza entonces una búsqueda meticulosa del lugar perfecto. Los mapas de la provincia de Santa Fe fueron desplegados y analizados al detalle. En la industria pesada, la logística dicta el destino. El acero es pesado, voluminoso y extremadamente costoso de transportar por tierra. La respuesta definitiva apareció a unos 50 kilómetros al sur de Rosario, en una modesta y pacífica localidad ribereña, Villa Constitución. Hasta ese momento de la historia era un pueblo tranquilo, habitado por pocos miles de personas y conocido casi exclusivamente por su puerto cerealero y su modesta actividad ferroviaria. Pero a los ojos clínicos de los ingenieros de Acindar, Villa Constitución era un diamante logístico en bruto. El pueblo tenía el caudaloso río Paraná lamiendo sus costas, lo que garantizaba el calado necesario para atracar buques oceánicos de gran porte, permitiendo la futura importación masiva de mineral de hierro y carbón. Contaba con una extensa y consolidada red ferroviaria que conectaba tanto con el puerto principal de Buenos Aires como con el vasto mercado del interior del país. Además, disponía de enormes extensiones de tierras llanas y despobladas, lienzos en blanco listos para ser moldeados a imagen y semejanza del progreso industrial más ambicioso. La decisión estaba tomada y cambiaría para siempre el ecosistema socioeconómico de la región. La mudanza estratégica y la expansión expansiva hacia Villa Constitución representaron una inyección de adrenalina pura en la economía local. Acindar adquirió terrenos gigantescos a orillas del Paraná. Los primeros movimientos de tierra no solo removieron el fértil suelo agrícola, sino que sembraron las bases de hormigón de lo que pronto sería una metrópolis de hierro y fuego. Los trenes comenzaron a llegar sin descanso, ya no cargados de trigo, sino rebalsando de ladrillos refractarios, vigas estructurales, toneladas de cemento y cientos de obreros de la construcción que venían desde todos los rincones del país a levantar las inmensas naves industriales. Hacia principios de la década de 1950, el horizonte de Villa Constitución se había transformado radicalmente. Donde antes había campos silenciosos y vacas pastando, ahora se alzaban imponentes estructuras metálicas que proyectaban sombras largas sobre el agua del río. El sonido de los martillos neumáticos y el silbato estridente de las locomotoras reemplazaron para siempre la calma pueblerina. Acindar había dejado de ser un proyecto de emergencia bélica para convertirse en el pilar estructural del desarrollo argentino. Arturo Acevedo había plantado la semilla de un imperio industrial incontestable. Pero lo que ni él ni sus ingenieros previeron fue que, al construir esta titánica máquina de producción, estaban forjando simultáneamente a un nuevo actor social implacable, una masa obrera inmensa que crecería a la par de los hornos. La chispa inicial había encendido el fuego,
atrayendo a miles de almas en busca de promesas de progreso y preparando el escenario exacto para el surgimiento de la inigualable ciudad de acero. Avanzamos hacia la década de 1960. Acindar ya no era simplemente un audaz experimento de la posguerra para sortear el desabastecimiento. Se había transmutado en un colosal monstruo de acero, devorador de recursos y multiplicador de riquezas. La planta de Villa Constitución crecía a un ritmo frenético, engullendo hectáreas enteras a orillas del río Paraná. Las chimeneas se multiplicaban, dibujando un nuevo horizonte dominado por un humo perpetuo que la comunidad interpretaba, sin asomo de duda, como el aroma mismo del progreso innegable. Sin embargo, para alimentar las entrañas de semejante leviatán industrial, la infraestructura mecánica no era suficiente. Se necesitaba músculo, sudor y miles de manos dispuestas a domesticar el fuego en turnos extenuantes de 24 horas, los 365 días del año. Y Villa Constitución, con su modesta población original, simplemente no daba abasto para saciar la sed de mano de obra que exigía la expansión. Para solucionar esta escasez crítica, Acindar encendió un faro que atrajo a multitudes. Desde las empobrecidas provincias del norte argentino, Corrientes, Chaco, Formosa, e incluso desde países vecinos, comenzaron a llegar trenes repletos de familias enteras. Llegaban con lo opuesto, escapando de la miseria del trabajo rural y atraídos por la promesa magnética de un salario fijo, obra social y estabilidad a largo plazo. La fábrica se erigió como la tierra prometida, el epicentro tangible del sueño argentino de movilidad social ascendente. En cuestión de pocos años, la demografía de la región estalló por completo. Aquel tranquilo pueblo ribereño vio cómo su población se multiplicaba de forma exponencial, transformando su fisonomía para siempre. Pero este aluvión humano masivo planteaba un problema logístico colosal. ¿Dónde iban a vivir? ¿Cómo iban a educarse y dónde se curarían de los accidentes laborales todas estas personas? La respuesta del directorio, encabezado por la familia Acevedo, fue implementar un modelo clásico del capitalismo industrial que en Argentina alcanzaría dimensiones épicas: la consolidación de la ciudad-compañía basada en un estricto paternalismo industrial. Acindar asumió, en la práctica, el rol de un Estado paralelo. No se limitaron a pagar quincenas rigurosamente. Comenzaron a fabricar la sociedad que orbitaba a su alrededor. La empresa loteó terrenos y construyó barrios enteros con casas de material para sus operarios. Esta urbanización estaba diseñada con una jerarquía espacial que reflejaba exactamente el organigrama interno de la fábrica. Las mejores viviendas, chalets amplios cerca del río, estaban reservados para los ingenieros y la alta gerencia, mientras que las casas más modestas, pero sólidas y dignas, albergaban a los obreros rasos. La influencia de la compañía permeaba cada aspecto de la existencia. Levantaron escuelas técnicas financiadas por la empresa, donde se formarían las futuras generaciones de metalúrgicos, garantizando así la mano de obra cualificada del mañana. Construyeron el hospital local para atender a los heridos del acero, asfaltaron las calles de tierra y financiaron la creación de los clubes sociales y deportivos, como el emblemático Club Atlético Porvenir Talleres, donde los trabajadores pasaban sus fines de semana. Incluso el tiempo de ocio y las celebraciones estaban marcados por el ritmo del reloj de fichada. La empresa proveía los regalos del Día del Niño para los hijos de los empleados y repartía las suculentas cajas navideñas a fin de año. Durante esta era dorada de los años 60 y principios de los 70, llevar puesto el mameluco de trabajo con el logo de Acindar no era solo tener un empleo, era ostentar una identidad social absoluta. Era un pasaporte de acceso directo a la clase media argentina, con la garantía tácita y no escrita de que el hijo del obrero heredaría invariablemente el puesto de su padre cuando éste se jubilara. El orgullo colectivo era palpable y contagiaba a toda la región. Las cifras de producción rompían récords históricos año tras año, impulsadas por un modelo económico desarrollista estatal que demandaba cantidades infinitas de acero para construir grandes represas hidroeléctricas, tender autopistas y levantar los rascacielos que modernizaban a la nación.
Acindar era sinónimo de grandeza, un imperio autosuficiente donde los trabajadores sentían genuinamente que, con el callo de sus propias manos y soportando temperaturas infernales frente a la boca de los hornos, estaban forjando de manera literal los cimientos físicos de la patria. El pacto social parecía perfecto, armónico e irrompible. Obediencia absoluta y esfuerzo físico extremo a cambio de seguridad económica y bienestar garantizado desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, bajo esta superficie de prosperidad paternalista, algo profundo y silencioso comenzaba a gestarse en las sombras. Al concentrar a miles de obreros en los mismos barrios, conviviendo en los mismos clubes, bajo las mismas y duras condiciones laborales, y compartiendo las mismas dolencias físicas y quemaduras que dejaba el acero líquido, la empresa estaba incubando, de manera totalmente involuntaria, una fuerza social colosal. Habían creado una masa crítica humana unida no solo por el asfalto que pagó la compañía, sino por una incipiente, sólida y poderosa conciencia de clase. En las oscuras entrañas del gigante siderúrgico, el metal ardía, pero en las mentes de los trabajadores que lo moldeaban a diario, una chispa política y sindical estaba a punto de desatar un incendio incontrolable. El modelo del paternalismo amigable había llegado a su techo estructural. La era de la obediencia ciega y el silencio estaba a punto de terminarse de la manera más abrupta posible. El pacto paternalista de Acindar, aquel que prometía bienestar a cambio de obediencia ciega, tenía un precio oculto y asfixiante que solo conocían quienes respiraban el aire tóxico de las naves de fundición. A medida que avanzaba la década de 1970, el espejismo de la ciudad-compañía perfecta comenzó a resquebrajarse ante la brutalidad del trabajo diario. Detrás de los prolijos chalets de los ingenieros y los clubes sociales financiados por la empresa, existía una realidad paralela y despiadada frente a la boca de los hornos. Las condiciones laborales en el interior de la planta eran extremas. Los obreros trabajaban sometidos a temperaturas infernales que derretían las suelas de los botines de seguridad, respirando polvillo de mineral y gases nocivos durante turnos rotativos que destrozaban cualquier intento de vida familiar normal. Los accidentes laborales graves, las quemaduras de tercer grado y las mutilaciones no eran excepciones lamentables, sino estadísticas rutinarias que la compañía asumía como el simple costo de hacer negocios. El acero argentino se estaba forjando, literalmente, con la sangre y el desgaste físico prematuro de miles de hombres. Pero el dolor físico no era el único catalizador del descontento. El verdadero punto de ebullición surgió de la profunda sensación de traición. Los trabajadores de Acindar se encontraban atrapados en una pinza asfixiante. Por un lado, una patronal implacable que exigía cada vez mayores cuotas de producción. Por el otro, una dirigencia sindical nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, que se había burocratizado por completo. Los líderes sindicales oficiales, sentados en cómodos despachos en Buenos Aires, pactaban constantemente a espaldas de los obreros, aceptando condiciones precarias y silenciando cualquier queja con métodos patoteriles. Eran, a los ojos de los trabajadores de base, simples extensiones del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. En este clima de opresión y efervescencia política, típico de la Argentina altamente movilizada de los años 70, comenzó a gestarse una rebelión silenciosa desde las bases. Lejos de las miradas de los supervisores y de los espías del sindicato oficial, en los vestuarios, en los comedores y en las asambleas clandestinas en los barrios periféricos de Villa Constitución, los delegados de base empezaron a organizarse. Surgió así la mítica Lista Marrón, encabezada por figuras históricas y carismáticas como Alberto Piccinini. Eran obreros reales, hombres que tenían las manos curtidas por el metal y que hablaban el mismo idioma que sus compañeros de línea. La Lista Marrón no solo exigía mejores salarios o equipos de protección, exigía algo mucho más peligroso para el statu quo: dignidad y verdadera representación democrática. Querían recuperar su sindicato para defender sus propias vidas. La tensión crecía semana a semana. La empresa, alarmada por esta chispa de insubordinación que amenazaba su control absoluto, respondió con la estrategia clásica:
despidos selectivos de los activistas más vocales, suspensiones arbitrarias y amenazas directas. El directorio de Asindar pensó que, cortando un par de cabezas visibles, el rebaño volvería mansamente al redil. Fue el error de cálculo más grave de su historia corporativa. La represión no apagó el fuego. Derramó combustible sobre un polvorín que estaba a punto de estallar. Marzo de 1974. El conflicto interno alcanzó su masa crítica. Ante la inminente victoria de la lista marrón en las elecciones sindicales locales, la burocracia nacional de la UOM, en abierta connivencia con la gerencia de Asindar y el gobierno nacional, decidió intervenir la seccional de Villa Constitución, destituyendo a los delegados elegidos democráticamente por las bases y enviando matones armados para retomar el control. Esa fue la chispa definitiva. El 7 de marzo, el gigante de acero se detuvo. La respuesta de los trabajadores fue monumental e inmediata. En una asamblea masiva e histórica, miles de obreros votaron ir a la huelga general y tomar el control total de la planta. No fue un paro tradicional, fue una ocupación estratégica. Los trabajadores cerraron los inmensos portones de Asindar por dentro, estableciendo barricadas y guardias obreras. Sin embargo, en una demostración absoluta de responsabilidad y conocimiento técnico que descolocó a la gerencia, los obreros no apagaron los altos hornos, lo cual habría solidificado el metal y destruido la maquinaria para siempre. Los mantuvieron en modo de vigilia, latiendo a baja intensidad, demostrando que ellos, y no los accionistas en Buenos Aires, eran los verdaderos dueños del conocimiento y del control del monstruo de fuego. Pero lo que transformó este conflicto laboral en un evento mítico que pasaría a la historia como el Villazo fue lo que ocurrió fuera de los muros de la fábrica. Al ver a sus hijos, hermanos y esposos atrincherados, la ciudad entera de Villa Constitución se levantó en solidaridad. Los comerciantes bajaron sus persianas y donaron toneladas de alimentos y medicamentos a los huelguistas. Las mujeres formaron comisiones de apoyo, cocinando ollas populares en las puertas de la planta y bloqueando las vías del tren para evitar la llegada de fuerzas represivas. Las maestras, los estudiantes, los curas villeros y los vecinos comunes se unieron al cordón humano. Ya no era un reclamo sindical, era un levantamiento popular. Durante aquellas tensas semanas, el Estado corporativo fue anulado. La ciudad y la fábrica eran gobernadas de facto por la Asamblea Popular. El asedio duró semanas y paralizó la producción metalúrgica del país, forzando a la nación entera a mirar hacia esa pequeña localidad santafesina. Finalmente, acorralados por la magnitud de la huelga, la solidaridad de otras fábricas del cordón industrial y la imposibilidad de operar sin sus trabajadores expertos, el gobierno nacional y el directorio de Asindar tuvieron que claudicar. El 16 de marzo se firmó un acta que reconocía a las autoridades legítimas elegidas por los trabajadores y obligaba a la empresa a reincorporar a todos los despedidos. Fue una victoria épica, un momento de gloria absoluta donde el poder real y tangible cambió de manos, de los trajes a medida a los mamelucos manchados de grasa. Los trabajadores salieron de la planta marchando como un ejército victorioso, ovacionados por multitudes en las calles de Villa Constitución. Habían vencido a la alianza más poderosa del país. Pero este triunfo, aunque brillante, llevaba en su interior la semilla de una tragedia inimaginable. La élite industrial y los sectores más oscuros del poder estatal tomaron nota con terror. Los obreros habían cruzado una línea roja imperdonable para el establishment. Demostraron que podían organizar y controlar el sistema de producción sin necesidad de los dueños. En los despachos alfombrados y en los cuarteles militares se llegó a una conclusión gélida y letal. Una insubordinación de esta magnitud no podía ser tolerada jamás. La revancha, cuando llegara, no se haría con despidos ni con abogados corporativos, sino con sangre. La maquinaria del horror comenzaba a encenderse en las sombras, preparándose para reclamar su territorio. La victoria obrera de marzo de 1974 fue un hito deslumbrante, pero en la historia argentina, la luz extrema suele preceder a la más brutal de las oscuridades. En los pasillos alfombrados del directorio de Asindar y en las altas esferas del poder económico nacional, el Villazo no fue percibido simplemente como un conflicto sindical que se había salido de control. Fue interpretado como una amenaza existencial,
un ensayo de insurrección marxista que había demostrado que los obreros podían gobernar la producción sin necesidad del capital. El establishment corporativo comprendió que las herramientas tradicionales, los despidos, los abogados de la empresa y los burócratas sindicales comprados, ya no eran suficientes para disciplinar a esta nueva clase trabajadora consciente de su poder. Necesitaban el monopolio de la violencia estatal. Para ejecutar esta revancha, Acindar contaba con una pieza clave en el tablero geopolítico y económico del país. El presidente de su directorio, José Alfredo Martínez de Hoz, perteneciente a la aristocracia terrateniente y financiera más rancia de la Argentina, Martínez de Hoz se convirtió en el puente de plata entre los intereses de la gran industria siderúrgica y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, que ya venían conspirando para tomar el poder total del Estado. La directiva era clara: había que extirpar de raíz el virus de la rebelión sindical en Villa Constitución para que sirviera de escarmiento ejemplificador a toda la clase obrera nacional. La pesadilla no esperó al golpe de Estado de 1976. Comenzó exactamente un año antes, bajo un gobierno constitucional que ya había cedido a la presión militar. En la madrugada del 20 de marzo de 1975, el silencio sepulcral del pueblo ribereño fue destrozado por el estruendo de motores y botas. Más de 4.000 hombres fuertemente armados, una fuerza conjunta que incluía a la Policía Federal, Gendarmería, prefectos y comandos parapoliciales de la AAA, invadieron Villa Constitución en lo que denominaron el Operativo Serpiente Roja del Paraná. La ciudad fue sitiada militarmente. Los barrios obreros, aquellos mismos que Acindar había construido con orgullo paternalista décadas atrás, fueron allanados puerta por puerta bajo la oscuridad de la noche. Cientos de trabajadores, delegados de base y vecinos que habían apoyado el Villazo fueron arrancados de sus camas a punta de fusil. La represión fue masiva y quirúrgica al mismo tiempo. En pocas horas, descabezaron por completo a la histórica Lista Marrón que había liderado la resistencia. El pacto de sangre entre el capital concentrado y el terrorismo de Estado acababa de sellarse con fuego en las calles de la Ciudad del Acero. Era el ensayo general de la tragedia nacional que estaba por desatarse, y la planta de Acindar se preparaba para mutar de un centro de producción a una verdadera maquinaria de aniquilación. Cuando finalmente se consumó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la Alianza Macabra se institucionalizó. José Alfredo Martínez de Hoz renunció a la presidencia de Acindar para asumir inmediatamente como el todopoderoso ministro de Economía de la dictadura militar, encabezada por Jorge Rafael Videla. Ahora, el hombre que dictaba los destinos de la fábrica, dictaba los destinos de la nación, implementando un plan económico que iniciaría la lenta destrucción de la industria nacional. Pero dentro de los muros de Acindar en Villa Constitución, los efectos de este poder absoluto fueron físicos, inmediatos y aterradores. La fábrica dejó de ser un simple lugar de trabajo para transformarse en un enclave del terrorismo de Estado. Las fuerzas militares y de inteligencia se instalaron permanentemente dentro del predio industrial. El cambio más escalofriante se dio en la infraestructura misma de la empresa. El albergue de solteros, un complejo de edificios que la compañía había construido originalmente para alojar a los cientos de jóvenes operarios que llegaban desde las provincias del norte buscando forjarse un futuro, fue cedido por la gerencia a las fuerzas represivas. Aquel lugar diseñado para el descanso obrero fue pervertido hasta convertirse en un centro clandestino de detención y tortura. La complicidad civil-militar operó con la precisión fría de un reloj suizo. La gerencia de recursos humanos de Acindar facilitó a los grupos de tareas militares los legajos completos de los trabajadores, direcciones, turnos, fotografías, horarios de entrada y salida, e historiales de afiliación sindical. Ya no hacía falta buscar a los delegados en sus casas en medio de la noche. Los secuestros ocurrían a plena luz del día, directamente al pie de los altos hornos o en los portones de ingreso. Los tristemente célebres Ford Falcon verdes patrullaban libremente por las calles internas de la siderúrgica. Los obreros debían trabajar en un clima de pánico absoluto, agachando la cabeza frente al metal candente, sabiendo que el compañero de línea
podía desaparecer de un momento a otro sin dejar rastro. La limpieza fue devastadora. Durante la dictadura, decenas de delegados y trabajadores de Hacindar y de Villa Constitución fueron secuestrados, brutalmente torturados en las mismas instalaciones de la fábrica y posteriormente asesinados o desaparecidos. La empresa había logrado su objetivo más oscuro: quebrar la columna vertebral de la organización obrera. El sindicalismo de base combativo fue exterminado físicamente. Los que sobrevivieron fueron obligados a aceptar condiciones laborales de semiesclavitud, sin derecho a huelga, sin asambleas, bajo la mirada atenta de los fusiles. Hacindar recuperó el control total de su producción, pero el acero que salía de sus hornos a partir de ese momento llevaba impregnado el horror imborrable del terrorismo de Estado. La ciudad compañía había devorado a sus propios hijos para garantizar la supervivencia de su imperio financiero. El calendario marca el inicio de la década de 1990 y los vientos que soplan sobre la República Argentina ya no traen el humo del progreso industrial, sino el frío aséptico de la globalización financiera. El mundo había cambiado drásticamente. El muro de Berlín había caído y el neoliberalismo se erigía como la nueva e incuestionable religión económica global. En Argentina, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, el país abrazó este dogma con un fervor casi fanático. Se implementó el plan de convertibilidad, una ficción monetaria que ataba por ley el valor del peso argentino al dólar estadounidense, en una paridad artificial y exacta de 1 a 1. Esta ilusión de riqueza repentina trajo consigo la apertura indiscriminada de las importaciones, destrozando de la noche a la mañana el ecosistema de protección estatal que había albergado a la industria pesada nacional durante medio siglo. Para Hacindar, el gigante que había cimentado su imperio vendiendo acero a un Estado que construía represas y rutas sin cesar, el golpe fue sísmico. Durante décadas, la empresa operó bajo un modelo de mercado cautivo, fijando precios y garantizando su rentabilidad sin mayor competencia externa. Ahora, las compuertas aduaneras se habían abierto de par en par. Los puertos argentinos, los mismos que la compañía utilizaba estratégicamente para exportar e importar sus materias primas, comenzaron a inundarse con acero barato, proveniente de Brasil, Europa del Este y de manera incipiente de los voraces gigantes asiáticos. Era acero subsidiado, producido con costos laborales y energéticos inalcanzables para la estructura tradicional y sobredimensionada de la siderúrgica santafesina. De repente, la pregunta vital en el directorio ya no era cómo expandirse, sino cómo sobrevivir a la avalancha. La respuesta corporativa fue brutal, dictada al pie de la letra por los nuevos manuales de la eficiencia neoliberal. Para competir en un mercado globalizado y desregulado, Hacindar debía modernizarse, y en el léxico gerencial de los años 90, modernización era un sinónimo directo y letal de reducción de personal. La violencia física y estatal de los años 70, aquella que utilizaba fusiles y centros clandestinos para acallar reclamos, fue reemplazada por una violencia mucho más silenciosa, limpia y estéril: la violencia económica de las planillas de cálculo. El destino de miles de familias ya no se decidía en cuarteles militares, bajo el amparo de la noche, sino a plena luz del día, en oficinas vidriadas de Buenos Aires, a través de gráficos de rendimiento y márgenes de rentabilidad fríamente auditados por consultoras internacionales. La guadaña del libre mercado cayó sin piedad sobre la estructura comunitaria de Villa Constitución. El directorio, aún controlado por la familia fundadora Acevedo, pero presionado por deudas astronómicas y acreedores internacionales implacables, inició un proceso de ajuste despiadado. Comenzaron a llover los telegramas de despido, fríos y burocráticos. A los trabajadores con mayor antigüedad, aquellos que habían entregado su salud y su juventud frente a las bocas de fuego, se les ofreció el perverso mecanismo del retiro voluntario. Era una oferta con la soga al cuello. O tomaban una indemnización abultada que en el espejismo cambiario del 1 a 1 parecía una fortuna inagotable, o se arriesgaban a ser echados sin nada en un país donde las fábricas históricas cerraban a diario. La hemorragia laboral fue masiva y devastadora. La fuerza de trabajo de Hacindar, que en su época de máximo esplendor había rozado los 8.000 empleados directos, conformando un verdadero ejército metalúrgico orgulloso, fue mutilada. Más de la mitad de los operarios quedaron en la calle.
El silencio angustiante comenzó a reemplazar el bullicio histórico de los cambios de turno en los inmensos portones de entrada. Villa Constitución vio cómo sus calles se llenaban de hombres de mediana edad, técnicos altamente especializados y obreros curtidos de la fundición que, con sus indemnizaciones en la mano, intentaban reciclarse desesperadamente, abriendo pequeños kioscos, comprando un taxi o instalando comercios barriales. La gran mayoría de estos emprendimientos de subsistencia quebrarían pocos años después, consumidos por la misma recesión macroeconómica que los había expulsado de la fábrica. Pero el ajuste financiero no se detuvo en los despidos directos. La empresa procedió a desmantelar sistemáticamente por completo el modelo de la ciudad-compañía, el paternalismo industrial que durante décadas había sido fundamental para crear lealtad, urbanizar la región y garantizar la paz social. De repente fue calificado en las auditorías como un gasto ineficiente, un lastre innecesario que afectaba el valor para los accionistas. Acindar se desprendió abruptamente de sus responsabilidades sociales históricas. Los clubes, los servicios médicos, las inversiones en infraestructura comunitaria fueron drásticamente recortados o abandonados a su suerte. La empresa cortó de tajo el cordón umbilical que la unía vitalmente con la ciudad. El Estado se había retirado de la economía protectora, la compañía se había retirado de la comunidad y los trabajadores quedaron a la intemperie, completamente solos y desamparados frente a las fuerzas implacables del mercado. Para los obreros que lograron sortear los despidos y conservar su empleo dentro de la planta, las condiciones cotidianas cambiaron radicalmente. Se introdujo el concepto de flexibilización laboral, un eufemismo corporativo pulcro para describir la pérdida sistemática de derechos históricos adquiridos. Surgió un sistema de castas doloroso dentro de la misma fábrica. Por un lado, los operarios antiguos que, a duras penas, lograban mantener sus convenios colectivos. Por el otro, una nueva legión de trabajadores tercerizados, contratados a través de agencias temporales externas. Estos nuevos obreros realizaban las mismas tareas peligrosas, soportaban el mismo calor infernal frente al metal líquido, pero cobraban una fracción del salario y carecían de cualquier tipo de estabilidad laboral o representación sindical efectiva. El orgullo histórico que alguna vez significó vestir el mameluco de Acindar se transformó en una nostalgia amarga. Ser metalúrgico ya no era el pasaporte a la clase media, sino una posición de vulnerabilidad permanente. Al finalizar la década menemista, Acindar había logrado sobrevivir a la apertura económica. Pero era una criatura completamente diferente. Había salvado su estructura financiera inmediata, reduciendo costos laborales y externalizando riesgos sobre la espalda de los trabajadores. Pero en el proceso, había perdido irreparablemente su alma. El sueño de la industria nacional fuerte, integrada y generadora de movilidad social, estaba muerto y enterrado bajo millones de toneladas de importaciones. La empresa lograba mantenerse a flote, produciendo a menor escala, pero su estructura estaba profundamente endeudada. Sus cimientos eran de cristal y su futuro ya no dependía de la visión nacional de sus fundadores. El coloso estaba crónicamente débil y en el horizonte globalizado, los inmensos conglomerados del capital extranjero ya empezaban a oler la sangre, listos para el festín definitivo. El amanecer del nuevo milenio trajo consigo el colapso definitivo de la ilusión económica argentina. El año 2001 estalló con una furia inusitada y destructiva. El país declaró el default soberano más grande de la historia mundial. Los bancos cerraron sus puertas atrapando los ahorros de toda una sociedad en el infame corralito, y el tejido productivo nacional, ya severamente castigado por los años 90, quedó reducido a cenizas humeantes. Para Acindar, que venía arrastrando una deuda corporativa asfixiante desde la etapa de la privatización y apertura de importaciones, la crisis macroeconómica fue el golpe de gracia. La siderúrgica se encontró técnicamente quebrada, asfixiada por pasivos en dólares que de un día para el otro se habían triplicado debido a la brutal devaluación de la moneda local. En las sobrias oficinas del directorio en Buenos Aires, el clima era el de un funeral silencioso. La familia Acevedo, los herederos directos de aquel ingeniero visionario
que había encendido el primer horno en medio de la Segunda Guerra Mundial, enfrentaban la derrota más amarga y definitiva de su historia. Durante casi 60 años, habían mantenido el control férreo de la compañía, sorteando golpes de Estado, hiperinflaciones y huelgas históricas. Siempre habían encontrado la manera de retener el timón. Pero la tormenta financiera del 2001 era un monstruo de otra escala. Las presiones de los bancos acreedores internacionales, que exigían el cobro inmediato de sus bonos, eran insostenibles. No había otra salida lógica ni matemática. Para salvar la estructura física de la fábrica y evitar el desguace total y la liquidación judicial, había que entregar las llaves del imperio. El proceso de capitulación no fue repentino, sino una sangría lenta, técnica y humillante. Inicialmente, el gigante siderúrgico brasileño, Belgo Mineira, comenzó a inyectar capital de rescate de emergencia, adquiriendo paquetes accionarios y tomando progresivamente el control de las decisiones del directorio. Para la comunidad obrera de Villa Constitución, el cambio de mando fue un shock cultural profundo y desconcertante. Los nuevos ejecutivos que recorrían las pasarelas de la planta no hablaban con el acento local, hablaban portugués, vestían trajes de corte extranjero y leían los balances de producción con una frialdad analítica, distante y estrictamente financiera. La fábrica ya no era comandada por una familia patricia argentina que, para bien o para mal, entendía la idiosincrasia del país, sus ciclos políticos y tenía un arraigo histórico innegable en la región santafesina. Ahora, Acindar era simplemente un activo más en el portafolio de una corporación extranjera en expansión. Este cambio de manos marcó el fin irrevocable de una era simbólica. La empresa dejó de ser un pilar de la soberanía nacional para convertirse en un eslabón subordinado a los intereses de la región Mercosur. Sin embargo, este era apenas el primer acto de una metamorfosis mucho más grande y sombría. El capital brasileño, aunque extranjero, todavía mantenía cierta lógica de vecindad sudamericana, pero el tablero del ajedrez económico mundial estaba a punto de moverse con una voracidad sin precedentes, y la vieja y orgullosa fábrica argentina estaba a punto de ser devorada por un leviatán de proporciones globales inimaginables. El verdadero apagón de su identidad y su autonomía estaba a la vuelta de la esquina. A mediados de la década del 2000, la globalización industrial alcanzó su fase más agresiva, la era de las megafusiones transnacionales. En los principales centros financieros de Europa y Asia, corporaciones titánicas comenzaron a devorarse unas a otras en una carrera desenfrenada para monopolizar el mercado mundial del acero. En este escenario de tiburones corporativos, Belgo Mineira fue rápidamente absorbida por el holding europeo Arcelor. Poco tiempo después, en 2006, este consorcio fue protagonista de una histórica y despiadada fusión hostil, orquestada por el magnate indio Lakshmi Mittal. De este choque tectónico de capitales nació ArcelorMittal, el imperio siderúrgico más gigantesco de la historia humana, con sede central en Luxemburgo y operaciones diseminadas en más de 60 países alrededor del planeta. Como un daño colateral minúsculo, casi imperceptible en medio de esta transacción planetaria multimillonaria, Acindar terminó siendo engullida por completo. Para el año 2008, ArcelorMittal adquirió el 100% de las acciones flotantes de la compañía argentina, retirándola definitivamente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El coloso de Villa Constitución ya no era brasileño, ni europeo, ni mucho menos argentino. Se había convertido en una simple sucursal periférica, un diminuto punto en un mapa corporativo global que producía más de 100 millones de toneladas de acero al año en todo el mundo. El impacto de esta transnacionalización absoluta fue invisible en la arquitectura de la planta, pero letal para el alma de la fábrica. La marca comercial, Acindar, se mantuvo en los portones y en los productos por una estricta cuestión de conveniencia comercial y fidelidad del mercado local, pero era solo una fachada, un fantasma corporativo sostenido por razones de marketing. Las decisiones estratégicas de vida o muerte ya no se tomaban mirando las necesidades de infraestructura de la Argentina. Ahora el destino de los hornos y de miles de trabajadores dependía exclusivamente de algoritmos financieros, proyecciones de demanda inmobiliaria en China y directivas de rentabilidad emitidas
desde asépticas oficinas de cristal en Luxemburgo o Londres. Para los operarios que aún caminaban por las naves industriales, sorteando las chispas del metal fundido, la sensación de orfandad y alienación era total. Si en la década de los 70 la lucha había sido contra un patrón visible y físicamente presente, y en los 90 contra las políticas de un Estado nacional, ahora el enemigo era abstracto, omnipresente y completamente intocable. ¿Cómo se le plantea un conflicto gremial a una corporación que puede decidir desviar su producción a una planta paralela en Kazajistán, México o Sudáfrica, con tan solo presionar la tecla Enter en una computadora a 10.000 kilómetros de distancia? La autonomía histórica se había esfumado. ArcelorMittal impuso sus propios manuales de procedimientos globales, estandarizando cada movimiento, optimizando los tiempos hasta el ahogo y erradicando cualquier vestigio de la antigua cultura laboral metalúrgica de la región. Las inversiones tecnológicas comenzaron a decidirse estrictamente en función de la rentabilidad comparativa global. Si la sucursal argentina no arrojaba los márgenes de ganancia exigidos por los accionistas internacionales frente a otras sedes, simplemente se le cortaba el oxígeno de la inversión. Acindar había logrado sobrevivir a la ruina económica del 2001. Pero el precio exacto de esa supervivencia fue entregar su propia identidad. Se había transformado en un cascarón vacío, un engranaje hipereficiente pero totalmente reemplazable en una máquina supranacional, sin patria y sin memoria. Avanzamos hacia la convulsa década de 2020. Acindar, ahora convertida en una distante pieza dentro del inmenso engranaje global de ArcelorMittal, operaba bajo una lógica puramente corporativa, pero físicamente seguía irremediablemente anclada a la turbulenta geografía de la República Argentina. Y en este rincón del sur del mundo, el ecosistema macroeconómico estaba a punto de colapsar una vez más, con una violencia que arrastraría consigo todo lo que aún se mantenía en pie. La pesadilla para los trabajadores metalúrgicos ya no era la apertura indiscriminada de los años 90 que traía acero importado barato, sino su reverso exacto, paradójico y cruel: el estrangulamiento total y la desconexión forzada. Argentina ingresó en una espiral inflacionaria descontrolada que pronto pulverizaría cualquier previsión, superando la aterradora barrera psicológica del 200% anual. El peso argentino se desintegraba literalmente en los bolsillos de los trabajadores antes de que pudieran llegar a las góndolas del supermercado, destrozando el poder adquisitivo de la nación en tiempo récord. Pero para un gigante siderúrgico, el veneno más letal de esta crisis no era solamente la inflación doméstica, sino la asfixiante y absoluta sequía de divisas extranjeras. El Banco Central de la República Argentina se había quedado virtualmente vacío. Para intentar frenar la desesperada sangría de los últimos dólares, el Estado implementó un cepo cambiario draconiano, un laberinto burocrático que en la práctica bloqueó casi por completo todos los permisos de importación para la industria. Aquí es donde la enorme vulnerabilidad estructural de Acindar quedó dolorosamente expuesta frente a los ojos de todos. Aunque producía su acero a orillas del río Paraná, en Villa Constitución, la colosal fábrica dependía de manera crítica y diaria de insumos vitales: minerales específicos de alta pureza, ferroaleaciones, repuestos mecánicos irreemplazables y tecnología de punta que solo podían comprarse en el exterior y pagarse con dólares en efectivo. De repente, los inmensos buques cargueros oceánicos dejaron de atracar en el puerto privado de la compañía. Las líneas de producción más sofisticadas, aquellas que requerían un mantenimiento preventivo con piezas importadas desde Europa o Asia, empezaron a canibalizarse entre sí. Los mecánicos debían desarmar máquinas paralizadas para extraer repuestos y mantener operativas las líneas prioritarias. La gerencia local se encontró atrapada en un sistema kafkiano, rogando e implorando por permisos gubernamentales para poder comprar una simple válvula, un sensor electrónico o un lote de material refractario que evitara la detención total de un alto horno. La fábrica comenzó a asfixiarse. No faltaba capacidad técnica, no faltaban brazos dispuestos a trabajar. Le habían cortado lisa y llanamente la tubería de oxígeno comercial. Era una agonía lenta, un espectáculo dantesco donde la imponente maquinaria de fuego y metal comenzaba a toser en seco.
ahogada en las contradicciones de un país que había perdido su conexión esencial con el resto del mundo. Si el desabastecimiento crónico de insumos fue el primer y doloroso golpe de gracia, lo que ocurrió a fines de 2023 y principios de 2024 fue un verdadero knockout sistémico y definitivo. En un intento urgente y desesperado por estabilizar la macroeconomía, domar la hiperinflación y alcanzar a cualquier costo el ansiado déficit fiscal cero, el nuevo gobierno nacional implementó un programa de shock económico sin precedentes en la historia reciente. Fue una terapia de ajuste radical, popularizada bajo la brutal y gráfica metáfora de la motosierra. El recorte fue quirúrgico, profundo y tuvo consecuencias fulminantes para toda la cadena de la industria pesada. La decisión más drástica e inmediata de este plan de estabilización fue la paralización absoluta de toda la obra pública a nivel nacional. Obra pública cero fue el decreto fáctico. De la noche a la mañana, el zumbido de las hormigoneras se apagó. La construcción estatal de inmensas represas hidroeléctricas, la pavimentación de cientos de kilómetros de autopistas, el tendido de puentes estratégicos y la edificación de escuelas y hospitales se detuvo en seco en todas y cada una de las provincias. Para Haciendar, esta medida gubernamental no representaba simplemente un mal trimestre comercial, era una auténtica catástrofe existencial. Históricamente, el Estado argentino, a través de sus grandes proyectos de infraestructura, había sido el principal motor de la demanda de acero largo, perfiles y alambres de alta resistencia. Al apagón del sector público se sumó el colapso del sector privado. Con una recesión galopante y la caída brutal del salario real, la construcción civil privada, desde los grandes desarrollos inmobiliarios hasta las pequeñas refacciones hogareñas, se frenó por completo. El mercado interno simplemente desapareció en el aire. Los números de los balances comenzaron a mostrar una realidad escalofriante. En cuestión de unas pocas semanas, la demanda interna de acero en la Argentina se desplomó un dramático 40%. Una caída vertical que no se veía desde la gran crisis económica del 2001. Las inmensas playas de acopio logístico en Villa Constitución, que históricamente solían vaciarse con rapidez febril para despachar material en camiones hacia cada rincón del país, comenzaron a llenarse hasta el tope. Se formaron verdaderas montañas silenciosas de varillas de acero y alambrones que acumulaban óxido bajo el sol santafesino, porque literalmente nadie en todo el territorio nacional podía comprarlas. Producir metal en esas paupérrimas condiciones de mercado se volvió un ejercicio de irracionalidad financiera absoluta. Los altos hornos siderúrgicos son monstruos termodinámicos diseñados por la ingeniería para operar de manera ininterrumpida. Apagarlos y encenderlos según el humor del mercado es técnica y económicamente inviable. ArcelorMittal, analizando los gélidos gráficos desde sus oficinas europeas, llegó a una conclusión estrictamente matemática, desprovista de cualquier apego por la rica historia del lugar. Si no hay dólares para importar lo mínimo indispensable, y si el mercado local está virtualmente muerto y enterrado por la recesión, la planta no tiene ninguna razón lógica para mantenerse operativa. La colosal fábrica se topó finalmente con un muro de realidad insalvable. El ecosistema económico a su alrededor había dejado de respirar y el gigante, por más poderoso que fuera, no podía sobrevivir en un país paralizado. El mes de marzo de 2024 quedará grabado a fuego y óxido en la memoria colectiva de Villa Constitución. La crisis macroeconómica había acorralado a Haciendar hasta dejarla sin el más mínimo margen de maniobra. Las ventas internas se habían desplomado un 40% por la paralización de la obra pública y la recesión generalizada. Los enormes galpones de acopio desbordaban de varillas de acero que nadie podía comprar, y el Banco Central mantenía un cerrojo estricto que impedía acceder a los dólares necesarios para importar los insumos productivos más básicos. La asfixia era total. En este contexto terminal, el directorio de ArcelorMittal tomó una decisión que, aunque previsible en los asépticos y fríos análisis de riesgo financiero, resultó ser un impacto sísmico, brutal y devastador para la realidad local. La paralización total e indefinida de las 4 plantas industriales que la compañía operaba en el país, incluyendo el gigantesco e histórico corazón de Villa Constitución.
Durante 82 años ininterrumpidos, el sonido ambiente de la ciudad había estado dominado por un zumbido industrial constante. Era un ronroneo pesado, metálico y mecánico que vibraba en las ventanas de las casas. Un sonido que los vecinos habían aprendido a ignorar de manera consciente, asimilándolo como el latido mismo de su propia existencia comunitaria. Ese ruido grave de fondo era la garantía absoluta de que la rueda giraba, de que había trabajo asegurado y de que las quincenas se iban a cobrar. Pero en las primeras semanas de aquel marzo aciago, ese latido milenario se detuvo de golpe. El silencio que se apoderó de las inmensas naves industriales y de los barrios aledaños no era un silencio de paz o tranquilidad. Era un silencio espeso, pesado, cargado de una tensión insoportable. Era, a los oídos de un pueblo metalúrgico, el sonido exacto del abismo. Para los miles de operarios que aún conservaban su puesto de trabajo, la noticia llegó con la frialdad implacable de un comunicado corporativo. No hubo negociaciones extensas, ni red de contención, ni avisos previos con margen de maniobra. La directiva bajó sin piedad. Suspensiones masivas, vacaciones forzadas y adelantadas, y recortes salariales drásticos para quienes quedaran en situación de guardia mínima para el mantenimiento básico. Hombres y mujeres que habían dedicado su vida entera a perfeccionar el oficio de fundir y moldear metal a altísimas temperaturas, de repente se encontraron en sus casas, a las 10 de la mañana de un martes, mirando el techo de sus comedores. Se encontraron sumidos en la desesperación, sin saber si al mes siguiente tendrían cómo pagar el alquiler, la cuota del colegio de sus hijos o los alimentos básicos. El miedo, un miedo primitivo, paralizante y crudo, a caer en la indigencia de la noche a la mañana, se esparció por las calles de la ciudad con la misma velocidad con la que antes se esparcía el polvillo del mineral de hierro en los días de viento. El efecto dominó sobre Villa Constitución fue inmediato, brutal y catastrófico. La ciudad entera funcionaba históricamente como un enorme satélite que orbitaba atado a la gravedad económica de la siderúrgica. Cuando Acindar apagó sus hornos, la onda expansiva de esa detonación silenciosa arrasó con todo el ecosistema comercial de la región. Los comedores y restaurantes que alimentaban a los obreros en los frenéticos cambios de turno tuvieron que bajar sus persianas de forma definitiva. Las empresas de transporte logístico, que movilizaban cientos de camiones diarios cargados de toneladas de acero por las rutas del país, apagaron sus motores y despidieron masivamente a sus choferes. Los pequeños talleres metalúrgicos tercerizados, que vivían exclusivamente de proveer repuestos menores y servicios de mantenimiento a la gran fábrica, entraron en quiebra casi instantánea. En cuestión de apenas un par de semanas, el aterrador fantasma de los años 90 volvió a corporizarse en las esquinas, pero esta vez con una crudeza aún mayor, porque el tejido social ya estaba irreparablemente desgastado por años de crisis crónicas. Apagar un alto horno siderúrgico de estas dimensiones no es como apagar la luz de una habitación. Es un proceso de ingeniería sumamente complejo, melancólico y profundamente antinatural para quienes lo operan. Los operarios más experimentados, aquellos veteranos que habían resistido las peores debacles económicas de la historia argentina, lloraron de impotencia al recibir la orden irreversible de enfriar las instalaciones. Sabían perfectamente que un horno apagado corre el riesgo constante de sufrir daños estructurales irreparables al contraerse el pesado material refractario por el cambio brusco de temperatura. Cada grado centígrado que descendía el calor del crisol representaba una posibilidad menos de volver a encenderlo de manera exitosa en el futuro. Era como asistir, de pie y en cámara lenta, al funeral de un gigante invencible. A medida que avanzaba el otoño, un otoño que se sintió inusualmente helado en la región, no tanto por la temperatura climática, sino por la frialdad cortante de los bolsillos vacíos y la falta repentina del inmenso calor irradiado por la fábrica, las calles de Villa Constitución volvieron a llenarse de asambleas, marchas de antorchas y rostros curtidos, cruzados por la desesperación y la ira. Los trabajadores metalúrgicos, herederos directos de la gloriosa tradición combativa del villazo,
volvieron a encender neumáticos y a cortar las rutas nacionales, exigiendo respuestas y la reapertura inmediata. Pero a diferencia de la épica de los años 70, esta vez no estaban luchando contra un modelo de producción injusto dentro de la planta o contra una patronal que exigía mayores niveles de explotación. Esta vez estaban luchando contra el vacío más absoluto. Estaban gritando con todas sus fuerzas en medio de un desierto macroeconómico donde no había nadie del otro lado capaz de escucharlos, simplemente porque el sistema nacional entero había colapsado a su alrededor. La imponente mole de chapa y acero a orillas del río Paraná quedó erguida como un esqueleto colosal, transformada en un monumento oxidado a la impotencia de un país que, de manera sistemática, había devorado sus propias capacidades productivas. Los gruesos candados que cerraban los inmensos portones principales no solo bloqueaban el acceso físico de los obreros, clausuraban de golpe también la última esperanza de una recuperación a corto plazo. Las promesas formales de los ejecutivos internacionales de ArcelorMittal sobre una reapertura futura, cuando las condiciones macroeconómicas del mercado lo permitan, sonaban huecas, vacías, como un eco lejano y diplomático que nadie en las calles de la ciudad se atrevía ya a creer. El cierre temporal se fue extendiendo inexorablemente mes a mes, transformándose en una agonía prolongada y tortuosa. Las suspensiones se renovaban de forma automática y los telegramas de despido definitivo comenzaron a gotear en los buzones de manera constante y silenciosa, desangrando la plantilla de empleados sin hacer demasiado ruido en los noticieros nacionales, que ya estaban anestesiados por la crisis generalizada del país. Aquel inmenso corazón de fuego y acero, que alguna vez bombeó con orgullo la sangre de la soberanía industrial argentina, había dejado de latir, y con él se apagaba lentamente el pulso vital de miles de familias que, paradas frente a las chimeneas frías, comprendían con amargura que el invierno que se avecinaba sería el más duro, largo y despiadado de toda su historia. Al recorrer hoy las instalaciones de Acindar en Villa Constitución, el silencio es tan denso que resulta casi físico. Ya no es el silencio de una pausa operativa, sino el silencio de un ciclo histórico que se ha clausurado de forma traumática. La fábrica, que durante décadas fue el pulso vital de la región, se erige ahora como un colosal monumento al óxido y a la incertidumbre. Aquellas chimeneas que alguna vez fueron el faro de la soberanía industrial argentina, hoy se alzan hacia el cielo como dedos esqueléticos, testigos mudos de una época en la que la nación creyó, con una fe ciega y visceral, que podía forjar su propio destino a través del acero. La historia de Acindar es, en última instancia, un espejo de la propia Argentina. Es la crónica de un país que se enamoró de la idea de la independencia industrial, la construyó con sudor y sacrificio, la vio crecer hasta tocar el cielo y, finalmente, la dejó desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones, la brutalidad de sus conflictos internos y la incesante marea de un mercado global que no perdona nostalgias. Cada viga oxidada en el predio, cada sector abandonado, cada máquina parada cuenta una parte de esta tragedia. El ascenso lleno de promesas, la sangre derramada en los años de plomo, la frialdad de las privatizaciones y, finalmente, la impotencia absoluta frente a una macroeconomía que decidió, mediante decisiones de escritorio, que el acero nacional ya no era una prioridad. Lo que deja atrás de sí el cierre de este gigante no es solo una montaña de metal inerte, es una cicatriz profunda en el tejido social. Villa Constitución quedó huérfana de su identidad. Las generaciones de familias que crecieron bajo el ala paternalista de la empresa hoy se enfrentan a un vacío existencial. Muchos de los jóvenes, viendo que el horizonte industrial de su ciudad se ha extinguido, han emigrado, buscando en otros lugares las oportunidades que su propia tierra ya no puede ofrecerles. El contrato social que unía a la empresa con el pueblo, ese que garantizaba progreso a cambio de trabajo, se rompió definitivamente, dejando atrás una sensación de derrota que se siente en las esquinas, en los clubes cerrados y en las miradas cansadas de quienes aún esperan, contra toda lógica, que los hornos vuelvan a encenderse algún día. Reflexionar sobre Acindar es reflexionar sobre el costo real de la desindustrialización. ¿Es posible que una nación construya una base sólida de desarrollo
salud y bienestar si renuncia a su capacidad de transformar la materia prima en bienes de capital? La caída de Acindar no fue un evento fortuito, ni una fatalidad inevitable del destino. Fue el resultado de una suma de decisiones humanas. El cortoplacismo de una élite financiera, la incapacidad del Estado para proteger sus cimientos estratégicos y la voracidad de un sistema global que fragmentó la soberanía de las naciones en nombre de la eficiencia. Hoy, al observar el predio desde la costa del Paraná, el acero parece gritar una lección dolorosa. El progreso no es un estado permanente ni un derecho garantizado por la historia. Es un músculo que, si se deja de ejercitar, se atrofia hasta desaparecer. La Argentina, al igual que los Altos Hornos de Villa Constitución, parece estar en un estado de pausa indefinida, esperando a que alguien, algún día, comprenda que la grandeza de un país no se mide por sus balances financieros trimestrales ni por su capacidad de endeudamiento, sino por su capacidad de poner a su gente a trabajar sobre cosas reales, tangibles y duraderas. Hasta que ese día llegue, Acindar permanecerá ahí, como un gigante dormido en el otoño de la historia, esperando un futuro que, por ahora, se ve tan lejano y frío como el metal cuando el fuego se ha apagado. La historia de Acindar no es simplemente el obituario de una planta siderúrgica, es el reflejo crudo y doloroso de la propia Argentina. Nos habla de un país que alguna vez soñó en grande, que levantó gigantes de fuego y hierro en medio de la llanura para no depender de las potencias extranjeras, pero que terminó devorándose a sí mismo en un laberinto de dictaduras sangrientas, crisis macroeconómicas crónicas y una fe ciega en un mercado global que no tiene memoria, rostro ni patria. Hoy, los inmensos Altos Hornos de Villa Constitución están fríos. El silencio que recorre sus kilómetros de pasarelas oxidadas pesa mucho más que las millones de toneladas de acero que alguna vez salieron de sus entrañas. Detrás de las asépticas planillas de Excel que dictaron su paralización desde lejanas oficinas en Europa, quedan miles de familias a la deriva. Quedan generaciones enteras de obreros metalúrgicos que entregaron su salud, su juventud y su identidad para forjar de manera literal el esqueleto físico de la nación. La caída de este coloso industrial nos deja una pregunta inevitable y urgente de cara al futuro. ¿Puede un país ser verdaderamente soberano si pierde la capacidad de producir los mismos cimientos de su propio desarrollo? Una nación sin industria pesada es, en definitiva, una casa sin cimientos, condenada a temblar y derrumbarse con cada tormenta externa. El fuego de Acindar se ha apagado, pero las cicatrices que dejó en su gente, en las calles de su ciudad y en la historia grande del movimiento obrero argentino, son absolutamente imborrables. Si llegaste hasta acá y esta historia te hizo reflexionar sobre el destino de nuestra industria nacional y nuestra gente, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al video. Déjanos en los comentarios qué pensás sobre el cierre de estos gigantes históricos. ¿Crees que la industria pesada argentina tiene alguna posibilidad de resurgir? Y contanos qué otra historia de nuestro pasado industrial te gustaría que investiguemos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo documental.